No tengo a dónde ir, dijo la chica apache. Y yo respondí, ¿quieres venir a vivir conmigo? Nayeli caminaba por las calles polvorientas del pequeño pueblo con los hombros ligeramente encorvados, como si intentara hacerse pequeña para no llamar demasiado la atención. Sus botas viejas levantaban polvo mientras avanzaba despacio, mirando el suelo más que a los otros transeúntes. Era difícil no notarla, sin embargo, porque aunque su ropa estuviera gastada y su mochila se viera ligera, había algo en su mirada que atraía la atención, una mezcla de curiosidad y cautela, de fuerza y vulnerabilidad. Nadie la conocía de verdad allí, pero todos habían oído rumores sobre la chica apache que llegaba de vez en cuando desde las colinas cercanas, que a veces pedía ayuda y otras solo desaparecía, como si la tierra misma la reclamara. Nayeli no tenía un hogar fijo, vivía con lo que podía encontrar en casas abandonadas, a veces con familiares lejanos que la recibían por unos días y otras veces durmiendo bajo el cielo abierto, cubierta apenas por una manta que le resultaba demasiado delgada contra el frío nocturno. Cada día era un reto, y aunque nunca lo admitiera en voz alta, había momentos en que sentía que el mundo entero estaba en su contra. Sin embargo, había una luz dentro de ella que se negaba a apagarse. Una chispa que la impulsaba a seguir adelante incluso cuando parecía que no había nada por lo que luchar. Allí, entre los puestos de frutas, las mesas de los vendedores de pan y las pocas tiendas de ropa usada, observaba la rutina de la gente. No hablaba mucho, solo escuchaba, y a veces si alguien le ofrecía una sonrisa amable o una palabra cordial, correspondía con un leve asentimiento o un pequeño gesto de gratitud. La mayoría de las personas la miraban con curiosidad, algunos con indiferencia. Nunca sabía qué esperar de los demás, y eso hacía que su mundo pareciera un lugar delicado donde cada día podía ser diferente, y cada interacción tenía el poder de cambiar su ánimo. Él estaba sentado en un banco, leyendo un libro cuando notó cómo Nayeli se detenía frente a un puesto de frutas, observando las manzanas rojas con una mezcla de deseo y duda. No tenía dinero suficiente para comprarlas, y aún así, no se apartaba, como si simplemente necesitara mirar para recordarse que existían cosas dulces en el mundo, cosas que podían alegrarle el día aunque fueran solo un instante. Daniel no dijo nada en ese momento. Simplemente la observó, intrigado por la manera en que la joven se movía, por la forma en que parecía tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. Con el tiempo, Daniel empezó a notar patrones en los movimientos de Nayeli. Llegaba siempre a la misma hora. Permanecía cerca de la plaza un rato, luego desaparecía sin rumbo fijo. Parecía que vivía entre las sombras del pueblo y los rincones luminosos de la plaza, como si estuviera buscando algo que nadie más podía darle. A veces, cuando la veía sentada en un escalón con la cabeza inclinada hacia adelante y el cabello cayéndole sobre los ojos, Daniel sentía una punzada de compasión y una curiosidad que no podía ignorar. Se preguntaba quién era realmente, qué la había traído hasta allí, y cómo había aprendido a valerse por sí misma de una manera tan silenciosa. Nayeli, por su parte, también había notado a Daniel. Al principio no le prestó demasiada atención. Estaba acostumbrada a que la gente la mirara sin entenderla, sin preguntar nada sobre su vida. Pero había algo en él que era diferente. No la juzgaba, no la evitaba, simplemente estaba allí, presente sin invadir su espacio. Cuando sus miradas se cruzaban, sentía una extraña mezcla de comodidad y desconcierto. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la observaba sin prisa, como si tuviera tiempo para descubrir quién era de verdad. Esa tarde en particular, el sol bajaba lentamente, tiñendo las calles de naranja y rosa. Nayeli se sentó en un banco cercano a la fuente de la plaza y dejó caer su mochila a un lado. Daniel, que ya había terminado de leer, cerró su libro y la miró de reojo. Ella parecía cansada, pero no solo físicamente. Había un peso en sus hombros que trascendía la fatiga del cuerpo. Daniel sintió una punzada en el pecho, un impulso de acercarse, de decir algo que pudiera aliviar ese peso. Aunque fuera un poco, finalmente, decidió hacerlo. Se acercó con pasos cuidadosos, tratando de no asustarla ni parecer invasivo. «Hola», dijo suavemente. Nayeli levantó la mirada un poco sorprendida, pero no retrocedió. «Hola», respondió con voz baja. Daniel se sentó en el banco a su lado, dejando espacio entre ellos, como si respetara la distancia que ella necesitaba. Por unos momentos, solo escucharon el murmullo del agua en la fuente y los sonidos del pueblo que se preparaba para la noche. Luego, Daniel preguntó con delicadeza, «¿Estás bien?» Nayeli lo miró, evaluando la sinceridad en su rostro. Después de unos segundos, respondió, «Sí, más o menos». No dijo más,
pero algo en su tono indicaba que no estaba del todo segura. Se limitó a sonreír con suavidad, esperando que ella se sintiera cómoda. Esa pequeña interacción fue el inicio de algo que ninguno de los dos había anticipado. No era una amistad inmediata ni una conexión profunda de inmediato, pero sí un primer paso hacia la confianza. Nigel comenzó a notar que, al menos con Daniel, podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Y Daniel empezó a comprender que había más en ella de lo que los rumores del pueblo contaban, que detrás de esa apariencia frágil había una joven valiente, que había aprendido a sobrevivir en un mundo que a veces parecía indiferente. Con cada día que pasaba, sus encuentros se hicieron más frecuentes. A veces compartían silencios cómodos, otras veces palabras simples sobre cosas cotidianas, el clima, los puestos de frutas, los libros que leía Daniel. Nunca fue demasiado, pero para Nigel, esos momentos eran un respiro, un pequeño refugio en medio de la incertidumbre. Ella comenzó a esperar esos encuentros, a buscar en el banco un lugar seguro donde podía sentirse vista y escuchada sin tener que explicar toda su historia. Daniel, por su parte, comenzó a sentir una mezcla de protección y admiración. No podía imaginar lo difícil que debía ser vivir sin un hogar fijo, sin alguien que realmente se preocupara por ti, pero cada vez que la veía se convencía de que estaba ante alguien especial, alguien que, a pesar de todo, mantenía la dignidad y la esperanza. Sin siquiera darse cuenta, esos encuentros empezaron a cambiarlo a él también, lo hicieron más consciente de su entorno, más compasivo y paciente. Aunque ambos todavía guardaban muchas reservas y miedos, la semilla de confianza ya estaba plantada. Nigel empezaba a sentir que, tal vez no estaba sola en el mundo, y Daniel descubría que ofrecer ayuda no era solo un acto de bondad, sino también una oportunidad para aprender y crecer junto a otra persona. La plaza se convirtió en un pequeño espacio de encuentro, donde podían ser ellos mismos, donde el ruido del mundo exterior no podía tocar la delicadeza de su relación incipiente. Y así, entre miradas, palabras suaves y silencios compartidos, la historia de Nayeli y Daniel comenzaba a tejerse lenta pero firme, como un hilo que resistía a los vientos del tiempo y las dificultades de la vida. Cada día traía un pequeño avance, una nueva comprensión, un paso más hacia algo que aún ninguno de los dos podía nombrar, pero que empezaba a sentirse cada vez más cercano, la posibilidad de un refugio, de un hogar, de confianza y compañía. La vida de Nayeli no había sido fácil, aunque ella rara vez hablaba de ello. Desde muy pequeña había aprendido que el mundo podía ser incierto, y que no siempre había alguien en quien confiar. Su familia vivía en las colinas, en un terreno rodeado de naturaleza y aire limpio, pero con pocas oportunidades de educación y trabajo. Su infancia estaba marcada por la tradición y la cultura apache, historias contadas al atardecer, cantos antiguos y un profundo respeto por la tierra. Sin embargo, esa misma vida la había aislado de muchas personas fuera de su comunidad. Cuando decidió mudarse al pueblo, esperaba encontrar nuevas oportunidades, pero la realidad resultó ser mucho más dura de lo que había imaginado. Nayeli recordaba con claridad los primeros días en el pueblo. No conocía a nadie y cada paso que daba estaba lleno de incertidumbre. Vías. Las calles parecían amplias y vacías, y cada mirada de los habitantes la hacía sentir diferente. A veces algunos se acercaban con curiosidad, otras veces se alejaban como si intuyeran que no pertenecía a ese lugar. Ella aprendió pronto a moverse con cautela, a observar antes de actuar, a medir cada palabra y cada gesto. Era su manera de protegerse, aunque esa protección a veces le hacía sentir soledad. La joven también tenía que enfrentarse a la falta de recursos. Su mochila siempre estaba ligera porque no podía permitirse llevar muchas cosas. Sus alimentos eran simples y a menudo dependía de la ayuda de vecinos que la veían de vez en cuando. Dormir era un desafío. Algunos días encontraba refugio en un pequeño cuarto que le prestaba una vecina amable y otros tenía que conformarse con una manta sobre el suelo frío, escuchando los sonidos de la noche desde el viento hasta los pasos de quienes caminaban por la calle. A pesar de todo, había algo dentro de Nayeli que no la dejaba rendirse, algo que la empujaba a seguir adelante, a buscar su lugar en un mundo que parecía no estar hecho para ella. Su historia familiar también tenía momentos difíciles que la habían marcado profundamente. Sus padres trabajaban lejos, y ella pasó mucho tiempo con abuelos y tíos, que aunque la querían, no siempre podían brindarle todo lo que necesitaba. Aprendió a ser independiente muy pronto, cocinar, limpiar, cuidar de sí misma y de los pocos animales que acompañaban su vida. Cada tarea era una lección de responsabilidad, y cada error era una oportunidad para aprender. La disciplina y la resiliencia se convirtieron en sus aliadas,
Y aunque a veces deseaba tener a alguien que la guiara más de cerca, también valoraba la fuerza que esa independencia le daba. Cuando llegó al pueblo, Nayeli tuvo que enfrentarse a nuevas dificultades. La escuela estaba lejos y los recursos eran limitados. Muchas veces sentía que no pertenecía a ningún lugar ni a la comunidad apache, ni al pueblo al que había llegado. Las diferencias culturales eran evidentes, y aunque había personas que la aceptaban, también había quienes la miraban con desconfianza. Ella aprendió a responder con calma, a mantener la dignidad sin importar las circunstancias. Cada día era una prueba de paciencia y perseverancia, pero ella estaba decidida a no dejar que esas pruebas la definieran. El encuentro con Daniel comenzó a cambiar un poco esa perspectiva. No fue inmediato ni dramático, pero sí significativo. Él la veía sin juzgarla, y su presencia le ofrecía algo que había perdido con los años, una sensación de seguridad y normalidad. Al principio, Nayeli solo disfrutaba de su compañía en silencio. Observaban juntos la plaza, escuchaban las conversaciones lejanas de la gente y compartían momentos sencillos que para otros podrían parecer insignificantes, pero que para ella eran valiosos. Poco a poco comenzó a confiar, a hablar un poco más, a dejar que alguien más entendiera su mundo sin miedo a ser rechazada. Una tarde, mientras caminaban por el borde de la plaza, Nayeli decidió contarle algo más sobre su vida. No eran historias largas ni detalladas, solo fragmentos, recuerdos que sentía que podía compartir sin sentirse vulnerable. Habló de las colinas donde creció, de los cantos de su abuela y de los juegos con sus primos. Daniel escuchaba atentamente, haciendo preguntas suaves y mostrando interés genuino. Cada respuesta de Nayeli era recibida con respeto y eso la hacía sentirse valorada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que explicar quién era para que alguien la aceptara. Simplemente era suficiente que estuviera presente. Nayeli también comenzó a notar detalles en Daniel que la sorprendían. No era solo amable. Parecía verdaderamente interesado en aprender sobre el mundo que ella conocía, sobre la cultura apache y sobre sus propios sueños. No se limitaba a mirarla con compasión, sino que intentaba entenderla. Eso generaba una sensación de respeto mutuo. Y aunque la joven seguía siendo cautelosa, sentía que podía abrirse un poco más. Cada conversación era un paso hacia la confianza. Y cada pequeño gesto de Daniel era una demostración de que podía haber personas en el mundo que actuaran con bondad sin esperar nada a cambio. Nayeli seguía enfrentando momentos de soledad y miedo. Había días en que sentía que nadie la comprendía, y que el mundo era demasiado grande para alguien tan pequeña y frágil. Durante esas tardes se retiraba a un rincón tranquilo de la plaza o a algún lugar apartado donde podía reflexionar y organizar sus pensamientos. La contemplación se convirtió en un refugio personal, un espacio donde podía sentirse segura y encontrar claridad. A veces, simplemente observaba el cielo, las nubes y el movimiento de la vida cotidiana, recordándose a sí misma que cada día ofrecía nuevas posibilidades, aunque fueran pequeñas y silenciosas. Su resiliencia se vio puesta a prueba muchas veces. Desde pequeños malentendidos hasta la falta de recursos, Nayeli aprendió a adaptarse y a no depender completamente de otros. Sin embargo, esa independencia también le traía momentos de vulnerabilidad. Entendía que necesitaba apoyo y que no siempre podía hacerlo sola. Cada vez que Daniel aparecía era un recordatorio de que el apoyo podía existir, de que podía confiar en alguien sin perder su autonomía. Esa dualidad entre independencia y necesidad de compañía era algo que ella empezaba a aceptar lentamente. Al mismo tiempo, Daniel también estaba aprendiendo. Su relación con Nayeli lo estaba transformando, mostrándole que la vida no siempre era cómoda ni predecible, pero que la empatía y la comprensión podían marcar la diferencia. Cada encuentro le enseñaba algo sobre paciencia, escucha activa y respeto. La forma en que Nayeli enfrentaba sus desafíos sin perder su dignidad era inspiradora, y él comenzaba a admirarla por su fuerza silenciosa. Esa admiración se mezclaba con un deseo genuino de apoyarla, de ofrecerle un lugar seguro donde pudiera descansar y sentirse valorada. Durante los días siguientes su conexión se fortaleció aún más. Nayeli compartía fragmentos de su rutina, cómo conseguía comida, cómo organizaba su pequeño refugio temporal y cómo enfrentaba la incertidumbre. Daniel escuchaba sin juzgar, ofreciendo sugerencias suaves o simplemente compañía silenciosa. La joven empezó a sentirse más cómoda, a comprender que podía confiar en alguien sin perder su independencia. Era un aprendizaje lento, pero significativo.
un recordatorio de que la vida podía ofrecer momentos de seguridad incluso en medio de la incertidumbre. Un día, mientras el sol bajaba y la plaza comenzaba a vaciarse, Nayeli se atrevió a hablar sobre su miedo más profundo: quedarse sin un lugar donde dormir. Las palabras salieron con vacilación, pero la honestidad en su voz era evidente. Daniel la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y por primera vez Nayeli sintió que alguien comprendía la magnitud de su situación. No hubo juicios ni consejos apresurados, solo presencia y atención. Ese simple acto de escuchar fue suficiente para fortalecer la confianza que estaba creciendo entre ellos. Esa tarde cerró con un silencio cómodo pero lleno de significado. Mientras caminaban juntos de regreso a la plaza, Nayeli sentía una sensación que hacía tiempo no experimentaba: la posibilidad de que alguien se preocupara genuinamente por ella. Daniel, por su parte, reflexionaba sobre lo frágil y fuerte que podía ser una persona al mismo tiempo, y sobre cómo las pequeñas acciones podían cambiar la vida de alguien. La historia de Nayeli empezaba a entrelazarse con la suya, y aunque aún quedaba mucho por descubrir y enfrentar, ambos comprendían que algo especial estaba naciendo entre ellos, una relación basada en confianza, respeto y la esperanza de un futuro más seguro y lleno de apoyo mutuo. La vida en el pueblo seguía su ritmo cotidiano, pero para Nayeli cada día estaba lleno de pequeños desafíos que parecían acumularse como piedras en su mochila. Aunque había encontrado momentos de calma con Daniel, la realidad de su situación seguía siendo difícil de ignorar. No tener un hogar fijo significaba que cada mañana debía decidir dónde pasar el día, dónde comer y cómo protegerse del clima y de la incertidumbre. Era un pensamiento constante, una sombra silenciosa que nunca la abandonaba. Un día, mientras caminaba hacia la plaza, Nayeli notó que algunos vecinos la miraban con cierta incomodidad. Ella había aprendido a ignorar las miradas curiosas, pero aquella vez algo era diferente. Los comentarios susurrados, las pequeñas palabras que se escuchaban entre la gente, hablaban de desconfianza, como si su presencia molestara sin razón aparente. La joven sintió un nudo en el estómago, pero respiró hondo y decidió no dejar que eso la detuviera. Su fuerza no venía de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con calma y determinación. A medida que avanzaba, recordó los consejos de sus abuelos sobre cómo enfrentar los tiempos difíciles, mantener la cabeza erguida, hablar solo cuando era necesario y confiar en su intuición. Estos pensamientos le dieron un poco de consuelo, pero no eliminaban la sensación de soledad que a veces la invadía. En la plaza se sentó en su banco habitual y observó a Daniel sentado no muy lejos, leyendo su libro como de costumbre. Su presencia le trajo alivio, un recordatorio de que no estaba completamente sola en ese mundo, que a menudo parecía indiferente. Esa tarde, mientras conversaban, Daniel notó que Nayeli parecía más pensativa y silenciosa que de costumbre. Después de unos minutos de mirar al suelo, finalmente habló. «Hay días en que siento que todo está en mi contra, como si no hubiera un lugar donde pertenezca», confesó con voz baja. Daniel escuchó con atención sin interrumpir y asintió suavemente. Él sabía que las palabras no siempre eran suficientes, que a veces solo bastaba estar presente para ofrecer apoyo. Nayeli sintió un alivio inesperado. Alguien la entendía sin necesidad de explicaciones complicadas, sin juzgarla por su situación. El conflicto principal comenzó a hacerse evidente cuando algunos vecinos empezaron a mostrar resistencia ante su presencia. No era maldad directa, pero sí un rechazo silencioso, miradas desaprobatorias, comentarios susurrados y la sensación de que no encajaba en el pueblo. Nayeli comprendió que su independencia y su estilo de vida eran vistos con recelo. No podía culpar a nadie. La gente a veces temía lo que no conocía. Pero eso no hacía que la situación fuera menos difícil. Cada interacción se convertía en un pequeño reto, y cada día se necesitaba un esfuerzo adicional para mantener la calma y la dignidad. Daniel, al notar la tensión, decidió acompañarla más seguido. Caminaban juntos por las calles, compartían charlas ligeras y disfrutaban de momentos sencillos en la plaza. Sin embargo, Nayeli seguía sintiendo que debía ser cautelosa. Aprendió a leer las expresiones de los demás, a interpretar los gestos que indicaban desconfianza o curiosidad, y a reaccionar con prudencia. Esa habilidad, aunque útil, también la hacía sentir aislada. Siempre debía estar alerta, nunca podía relajarse por completo. La libertad que había ganado al llegar al pueblo se mezclaba con la sensación de vulnerabilidad que nunca desaparecía del todo. Un día, mientras Nayeli buscaba un lugar tranquilo para descansar, se encontró con una situación inesperada. Un pequeño grupo de jóvenes de su edad, algunos conocidos del pueblo, comenzó a acercarse con sonrisas burlonas. Al principio,
Nayeli intentó ignorarlos y seguir su camino, pero uno de ellos se adelantó y le lanzó un comentario sarcástico sobre su vestimenta y su manera de hablar. El corazón de Nayeli se aceleró y por un momento sintió miedo. No era la primera vez que alguien la trataba con indiferencia, pero esta vez la incomodidad era más directa. Daniel, que la había seguido a cierta distancia, notó la situación y se acercó sin perder la calma. Su presencia fue suficiente para que los jóvenes se detuvieran, sorprendidos por la firmeza tranquila de Daniel. No hubo gritos ni confrontaciones, solo un silencio lleno de respeto. Nayeli sintió un alivio inmediato y también un agradecimiento silencioso hacia él. Comprendió que no siempre podía enfrentar sola los desafíos del mundo y que aceptar ayuda no disminuía su independencia, ni su fuerza. Ese incidente hizo que Nayeli reflexionara sobre su vida en el pueblo y sobre las decisiones que había tomado hasta ese momento. Había aprendido a valerse por sí misma, a ser resiliente y a mantener la dignidad frente a las dificultades, pero también comprendió que no podía ignorar la importancia del apoyo de otros. La soledad podía ser una compañera fuerte, pero la confianza y la compañía de alguien de verdad ofrecían un tipo de fuerza diferente, una que no se encontraba solo en la independencia. A medida que los días pasaban, los desafíos externos no desaparecieron. La incertidumbre sobre dónde dormir, cómo conseguir alimentos y cómo manejar las interacciones con vecinos desconfiados continuaba presente. Sin embargo, Nayeli comenzó a notar que las dificultades también podían traer oportunidades inesperadas. Cada vez que lograba manejar una situación difícil, sentía una pequeña victoria, una confirmación de su capacidad para adaptarse y superar obstáculos. Esa sensación de logro, aunque sutil, fortalecía su confianza y la preparaba para enfrentar desafíos mayores en el futuro. Daniel, por su parte, también enfrentaba sus propios conflictos internos. Quería ayudar a Nayeli, ofrecerle un hogar seguro y compañía constante, pero sabía que debía respetar sus tiempos y su espacio. No quería imponerse ni generar dependencia. Su objetivo era acompañarla sin invadir su libertad. Esa comprensión lo hizo reflexionar sobre la importancia de la paciencia y la empatía en las relaciones humanas. Aprendió que el apoyo verdadero no consistía en resolver todos los problemas de alguien, sino en ofrecer presencia y respeto, y en compartir momentos de tranquilidad y comprensión. Con el tiempo, Nayeli y Daniel desarrollaron un sistema silencioso de apoyo mutuo. Caminaban juntos por la plaza, compartían palabras sencillas, y sobre todo ofrecían compañía. Nayeli comenzaba a sentirse más segura, a confiar en que podía enfrentar los desafíos con alguien a su lado. Daniel, por su parte, encontraba satisfacción en ayudar sin expectativas, descubriendo que su presencia podía marcar una diferencia real en la vida de alguien que lo necesitaba. Esa relación, basada en respeto y comprensión, comenzaba a ser un refugio en medio de las dificultades del mundo exterior. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Nayeli se sentó junto a la fuente en la plaza y compartió con Daniel un pensamiento que había guardado por semanas. Daniel la escuchó atentamente y respondió con calma. No tienes que estar sola. Hay personas que quieren estar contigo, que quieren ayudarte. Esas palabras, simples pero sinceras, hicieron que Nayeli sintiera un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Era la confirmación de que no todo estaba perdido, de que podía confiar en alguien sin perder su fuerza ni independencia. Ese momento también marcó un cambio en la percepción de Nayeli sobre los desafíos. Comenzó a verlos no solo como obstáculos, sino como oportunidades para aprender, adaptarse y crecer. La desconfianza de algunos vecinos, los comentarios sarcásticos y la incertidumbre constante se convirtieron en recordatorios de su resiliencia y de su capacidad para enfrentar la vida con dignidad. Aunque las dificultades no desaparecían, ella empezaba a comprender que podía manejarlas mejor con alguien de confianza a su lado. El conflicto de la vida diaria continuó, pero Nayeli ya no lo enfrentaba sola. Daniel se convirtió en un compañero silencioso, en alguien que ofrecía apoyo sin exigir nada a cambio. La relación no se basaba en palabras grandiosas ni en gestos dramáticos. Era simple, basada en la presencia constante, la escucha atenta y la comprensión. Esa conexión le daba a Nayeli la seguridad que necesitaba para enfrentar los desafíos con mayor tranquilidad y confianza. La historia de Nayeli y Daniel en esta etapa mostraba cómo los conflictos externos y los desafíos de la vida podían ser enfrentados con resiliencia, empatía y compañía. Cada día traía dificultades, pero también oportunidades para aprender y fortalecer la confianza mutua. Nayeli comprendió que la vida no siempre sería fácil, pero que podía encontrar fuerza en la compañía de alguien que la valorara y respetara. Daniel, a su vez,
Aprendió que ofrecer ayuda verdadera significaba estar presente. En este punto, la relación entre Nayeli y Daniel comenzaba a ser un refugio frente a las dificultades del mundo exterior. Cada desafío se convertía en una oportunidad de crecimiento, y cada acto de apoyo fortalecía un vínculo basado en respeto y comprensión. La vida no había perdido su incertidumbre ni sus retos, pero juntos empezaban a descubrir que podían enfrentarla con más seguridad, confianza y esperanza. Con el paso de los días, Nayeli y Daniel empezaron a pasar más tiempo juntos. Lo que antes eran encuentros cortos en la plaza ahora se extendían a caminatas por el pueblo, tardes de charlas sobre libros y música, y pequeños momentos compartidos en silencio. Cada instante era importante para Nayeli, porque le permitía sentir que podía confiar en alguien sin miedo a ser juzgada. Y para Daniel, cada conversación, cada sonrisa, cada gesto de confianza era una confirmación de que su apoyo estaba haciendo una diferencia real en la vida de Nayeli. Un día, mientras caminaban cerca de un parque con árboles que empezaban a cambiar de color por la llegada del otoño, Nayeli se detuvo y miró a Daniel con una expresión pensativa. A veces siento que no puedo seguir así sola, que necesito un lugar donde sentirme segura, dijo con voz suave. Daniel la miró con atención, comprendiendo que estaba frente a un momento importante. La joven estaba compartiendo algo profundo, algo que implicaba no solo sus necesidades, sino también su confianza en él. Era un paso significativo que mostraba que Nayeli estaba dispuesta a abrirse de manera más honesta que nunca antes. Daniel respiró hondo y respondió con cuidado. No tienes que estar sola. Si quieres, puedes venir a vivir conmigo. No es mucho, pero puedo ofrecerte un lugar seguro y compañía. Las palabras salieron con naturalidad, pero había en ellas una sinceridad profunda. Nayeli lo miró, sorprendida, sin saber de inmediato cómo reaccionar. Por un lado estaba la incertidumbre. Mudarse significaba confiar plenamente en alguien y dejar atrás parte de su independencia. Por otro lado estaba la posibilidad de tener un hogar, un refugio, y la sensación de que alguien genuinamente se preocupaba por ella. Durante varios días, Nayeli reflexionó sobre la propuesta. Caminaba por las calles del pueblo, observaba la plaza y pensaba en su vida. Los lugares donde había dormido, los desafíos que había enfrentado y la soledad que a veces la envolvía. Daniel se convirtió en un pensamiento constante, no como una obligación ni un deber, sino como alguien que podía ofrecer seguridad y compañía sin exigir nada a cambio. Esa reflexión la ayudó a comprender que aceptar ayuda no significaba perder su independencia, sino más bien encontrar una manera de equilibrar la fuerza con la seguridad. Finalmente, una tarde, Nayeli decidió hablar con Daniel. Lo encontró sentado en su banco habitual, leyendo un libro como siempre. Se acercó con paso firme, aunque con el corazón latiendo rápido. He pensado en lo que me dijiste, y creo que sí. Quiero venir contigo, dijo con una mezcla de nervios y alivio. Daniel sonrió con suavidad, sintiendo una alegría silenciosa. No fue una celebración ruidosa ni un gesto exagerado. Fue un momento de conexión sincera, donde ambos comprendieron que estaban dando un paso importante en sus vidas. La preparación para la mudanza fue sencilla pero significativa. Nayeli recogió sus pocas pertenencias con cuidado, organizando lo que más valoraba y dejando atrás aquello que ya no necesitaba. Cada objeto que guardaba representaba un pedazo de su vida y de su historia. Fotos, recuerdos de su familia, pequeños tesoros que la conectaban con sus raíces. Daniel la ayudó a organizar todo con calma, respetando sus decisiones y ofreciéndole apoyo sin imponer su propia manera de hacer las cosas. Esa colaboración fortaleció aún más la confianza entre ambos. Cuando finalmente entraron a la casa de Daniel, Nayeli sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un lugar diferente a cualquier otro donde había estado antes. Cálido, ordenado y lleno de detalles sencillos que mostraban cuidado y atención. Aunque no era un palacio ni un espacio lujoso, para Nayeli representaba algo mucho más valioso: seguridad, estabilidad y la posibilidad de descansar sin miedo a la incertidumbre. Daniel le mostró su habitación, simple pero acogedora, y la joven comenzó a sentir que estaba entrando en un nuevo capítulo de su vida. Los primeros días juntos fueron de adaptación. Nayeli aprendió a organizar su nuevo espacio, a acostumbrarse a los horarios de Daniel y a establecer rutinas que le permitieran sentirse cómoda. Cada pequeña acción, desde preparar la comida hasta compartir momentos de silencio, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su relación. Daniel, por su parte, aprendía a equilibrar su deseo de ayudar con el respeto a la autonomía de Nayeli.
Descubrieron que vivir juntos no significaba cambiar por completo sus hábitos, sino encontrar un equilibrio donde ambos pudieran sentirse cómodos y respetados. En ese tiempo, Nayeli también empezó a abrirse más sobre su vida pasada. Contó historias de su infancia en las colinas, de los cantos y las tradiciones apache, y de los desafíos que había enfrentado al llegar al pueblo. Daniel escuchaba atentamente, preguntando con respeto y curiosidad, sin interrumpir ni juzgar. Cada historia compartida se convirtió en un hilo más que los unía, en un recordatorio de que la confianza se construye poco a poco y que la comprensión mutua es un proceso constante. Un día, mientras ambos preparaban la cena, Nayeli hizo una pausa y observó a Daniel. «Gracias por ofrecerme esto, no solo el lugar, sino tu confianza». Es algo que no había sentido en mucho tiempo. Daniel la miró y respondió con suavidad. «No hay de qué. Me alegra que todos necesitamos a alguien en quien confiar. Y estoy feliz de que podamos ser eso el uno para el otro». Esa conversación, sencilla pero significativa, marcó un momento de consolidación en su relación. Comprendieron que el apoyo mutuo no siempre requiere palabras grandiosas. A veces basta con estar presentes y respetar el espacio del otro. A medida que pasaban las semanas, la convivencia se volvió más natural. Nayeli y Daniel compartían tareas, charlas y momentos de silencio con una comodidad creciente. Aprendieron a adaptarse a las rutinas del otro, a anticipar necesidades sin invadir la libertad de cada uno y a ofrecer apoyo de manera equilibrada. Esa armonía no surgió de inmediato. Fue el resultado de paciencia, comprensión y la disposición de ambos a valorar la confianza y la compañía por encima de todo. Un elemento importante en esta etapa fue la rutina diaria. Aunque la vida seguía presentando desafíos externos como la escuela, los trabajos temporales o la interacción con vecinos, Nayeli y Daniel descubrieron que podían enfrentarlos juntos. Planificaban los días con cuidado, compartían responsabilidades y se apoyaban mutuamente ante cualquier dificultad. Esa organización no solo facilitaba la convivencia, sino que también reforzaba la sensación de seguridad y pertenencia que Nayeli había estado buscando durante tanto tiempo. La relación también se fortaleció a través de pequeños gestos. Daniel preparaba café por las mañanas y dejaba libros cerca de Nayeli para que los leyera. Nayeli, por su parte, decoraba su habitación con pequeños detalles y organizaba espacios compartidos para que todo fuera cómodo. Cada acto, aunque sencillo, demostraba cuidado y atención, consolidando la idea de que la convivencia podía ser un espacio de respeto, apoyo y mutua consideración. A medida que pasaba el tiempo, Nayeli comenzó a sentir que había encontrado un hogar no solo físico, sino emocional. La incertidumbre y el miedo que antes la acompañaban empezaron a ceder ante la confianza y la seguridad que Daniel le ofrecía. Comprendió que aceptar ayuda no disminuía su independencia ni su fuerza. Al contrario, le daba la libertad de crecer, aprender y enfrentar la vida con más tranquilidad. Daniel, por su parte, experimentaba una satisfacción silenciosa. Ver a Nayeli sentirse segura y valorada era una recompensa mucho mayor que cualquier logro personal. La lluvia caía suavemente sobre el techo de la casa, mientras ambos estaban sentados cerca de la ventana, compartiendo una conversación tranquila. Nayeli miró hacia afuera y comentó: «Nunca había sentido que pudiera quedarme en un lugar sin miedo a perderlo todo mañana». Daniel la observó y respondió: «Ahora tienes un lugar y no estás sola. Podemos enfrentar lo que venga juntos». Esa simple afirmación consolidó aún más la confianza de Nayeli y reforzó la idea de que la vida podía ser más segura y amable cuando se compartía con alguien de confianza. Durante las semanas siguientes, Nayeli comenzó a planear pequeñas metas. Pensaba en cómo organizar su tiempo, aprender nuevas habilidades y contribuir al hogar compartido. Daniel la apoyaba en cada iniciativa, ofreciendo consejos y ayuda cuando era necesario, pero siempre respetando su autonomía. Esa etapa de la historia muestra cómo la relación pasó de ser un apoyo emocional básico a convertirse en una colaboración activa, donde ambos aprendían y crecían juntos en un ambiente de respeto y comprensión. La convivencia también enseñó a Nayeli a valorar las pequeñas cosas, cada momento de tranquilidad, cada comida compartida, cada conversación sobre libros o música, se convirtió en un recordatorio de que la vida podía ser amable y estable. Daniel, por su parte, aprendió a apreciar la fortaleza silenciosa de Nayeli y a entender que su compañía y apoyo podían ser fundamentales para alguien que había vivido con tanta incertidumbre. Esa etapa marcó un cambio significativo en la historia. La posibilidad de un hogar seguro y un vínculo de confianza real. En esta parte de la historia, queda claro que la decisión de Nayeli
de mudarse con Daniel no fue simplemente un acto de necesidad, sino una elección consciente basada en la confianza y la esperanza. La joven descubrió que la seguridad y la independencia no son opuestas. Pueden coexistir cuando existe respeto mutuo, empatía y cuidado genuino. Daniel, a su vez, aprendió que el apoyo verdadero implica paciencia, escucha activa y acompañamiento constante, sin imponer condiciones ni expectativas desmedidas. Con el paso de los meses, la vida de Nayeli comenzó a cambiar de manera significativa. Lo que antes era incertidumbre constante, ahora se convirtió en una rutina marcada por la seguridad y la compañía de Daniel. Ya no tenía que preocuparse cada noche por dónde dormir ni cómo encontrar un lugar seguro. Su hogar era un espacio de confianza, donde podía descansar y planear su futuro sin miedo. Esa sensación de estabilidad le permitió concentrarse en cosas que antes parecían imposibles, aprender nuevas habilidades, leer más y explorar aspectos de sí misma que había dejado de lado por la necesidad de sobrevivir. La convivencia con Daniel se había convertido en algo natural. No era una rutina forzada ni aburrida. Cada día traía pequeños momentos de conexión, que fortalecían el vínculo entre ellos. Desde preparar juntos la comida hasta organizar la casa, pasando por tardes de charlas y risas, Nayeli empezó a sentir que podía ser ella misma sin reservas. La tranquilidad de tener un lugar propio y una compañía confiable le permitió recuperar parte de la energía y la confianza que había perdido durante años de incertidumbre y soledad. Un día, mientras organizaban algunos libros y objetos en la sala, Nayeli se detuvo y miró alrededor. Todo estaba en orden, pero no era solo el orden físico lo que la hacía sentir bien. Era la sensación de pertenencia. Nunca había pensado que pudiera sentirme en casa en un lugar así, dijo con suavidad. Daniel sonrió y respondió: El hogar no siempre es un lugar, Nayeli. A veces es la gente que lo llena de vida. Me alegra que aquí te sientas en casa. Esas palabras resonaron en Nayeli, porque finalmente comprendió que la seguridad y la estabilidad también podían venir de las relaciones humanas y del apoyo genuino de alguien que se preocupa por ti. Con el tiempo, Nayeli comenzó a planificar su futuro de manera más activa. La escuela, que antes parecía una preocupación distante, ahora se convirtió en un objetivo concreto. Daniel la apoyaba ofreciéndole ayuda para organizar horarios y estudiar, y celebrando cada pequeño logro. La joven descubrió que podía aprender y crecer sin sacrificar la independencia que tanto valoraba. Esa etapa de su vida estaba marcada por la posibilidad de aprender, de desarrollarse y de construir un camino propio. Al mismo tiempo, Nayeli comenzó a fortalecer sus relaciones con algunas personas del pueblo. Aunque no todos habían cambiado su actitud hacia ella, descubrió que podía acercarse a quienes mostraban respeto y buena voluntad. Daniel la acompañaba en estos pasos, ofreciendo presencia silenciosa y apoyo. La joven aprendió que confiar en otros no significaba depender completamente de ellos, sino reconocer que la vida puede ser más amable cuando se comparte con personas que valoran la honestidad y la consideración. Un momento importante en esta etapa ocurrió cuando Nayeli decidió invitar a Daniel a conocer un lugar especial de su infancia en las colinas. Era un espacio lleno de recuerdos donde los cantos de su familia y las historias de sus abuelos aún parecían flotar en el aire. Mientras caminaban juntos por los senderos, rodeados de árboles y flores, Nayeli compartió historias de su niñez, de juegos con sus primos, de tradiciones y celebraciones. Daniel escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle y mostrando admiración por la vida que ella había llevado antes de llegar al pueblo. Ese viaje no solo fortaleció la conexión entre ambos, sino que también permitió a Nayeli reconciliar su pasado con su presente. Comprendió que podía llevar consigo sus raíces y recuerdos sin sentirse atrapada por ellos, y que podía construir un futuro seguro y lleno de posibilidades junto a alguien que respetaba su historia y su cultura. Daniel, por su parte, aprendió a valorar la riqueza de la tradición y la resiliencia de Nayeli, y a entender que su apoyo era más significativo cuando respetaba plenamente quién era ella. A medida que avanzaban los meses, la relación entre Nayeli y Daniel se volvió más profunda y estable. La convivencia diaria les permitió comprender las necesidades, hábitos y deseos del otro, creando un espacio donde ambos podían sentirse cómodos y seguros. Nayeli aprendió a expresar sus emociones y expectativas sin miedo, y Daniel descubrió que la paciencia y la empatía eran herramientas poderosas para fortalecer cualquier relación. Esa armonía les permitió enfrentar los desafíos externos con más seguridad, sabiendo que no estaban solos frente al mundo. Uno de esos desafíos surgió cuando Nayeli quiso involucrarse en actividades de la comunidad. Aunque la joven había crecido en un entorno aislado, deseaba conocer y contribuir al lugar donde ahora vivía.
Daniel la apoyó, acompañándola a eventos y presentándole a personas que podrían ayudarla a integrarse sin sentirse juzgada. Nayeli descubrió que podía ser parte de la comunidad sin perder su identidad ni sus raíces, y que compartir su experiencia podía inspirar respeto y comprensión en los demás. Cada paso que daba reforzaba su confianza y le mostraba que la vida podía ofrecer oportunidades cuando se enfrentaba con determinación y apoyo. En este punto, Nayeli también empezó a reflexionar sobre sus emociones y la importancia de la compañía de Daniel. Comprendió que no se trataba solo de un refugio físico, sino de alguien que le ofrecía seguridad emocional y confianza. Esa comprensión la hizo sentirse más completa, más capaz de enfrentar la vida y sus desafíos con tranquilidad. Daniel, al notar estos cambios, se sintió satisfecho y orgulloso. No porque la hubiera salvado de nada, sino porque la veía crecer y fortalecerse mientras compartían un camino basado en respeto mutuo y apoyo sincero. Un día, mientras ambos estaban sentados en el jardín de la casa, Nayeli se volvió hacia Daniel y dijo: «No sabía que podía sentirme tan tranquila en un lugar, ni que alguien podía preocuparse por mí de esta manera». Daniel la miró con ternura y respondió: «Todos necesitamos sentirnos valorados y seguros. Me alegra poder estar aquí contigo». Esa conversación sencilla y directa presumía todo lo que habían construido juntos: confianza, respeto y la posibilidad de un futuro compartido sin miedo ni presión. La historia también mostró cómo Nayeli empezó a soñar de manera más clara sobre su futuro. La escuela, aprender nuevas habilidades y participar en actividades de la comunidad se convirtieron en objetivos concretos. Daniel la apoyaba en cada paso, celebrando sus logros y ofreciendo guía cuando era necesario, siempre respetando su autonomía. La joven comprendió que aceptar ayuda y compañía no significaba perder independencia, sino ganar fuerza y confianza para enfrentar los retos que la vida presentara. En este momento, Nayeli también fortaleció su identidad cultural, compartía con Daniel historias de la comunidad apache, tradiciones y costumbres, y encontraba en ellos un puente entre su pasado y su presente. Daniel aprendía a valorar la riqueza de esas experiencias y a comprender que la identidad de Nayeli era parte integral de su fuerza y resiliencia. Esa integración de pasado y presente permitió que Nayeli se sintiera más completa y segura, mientras construía un futuro con posibilidades reales y esperanza. La relación de convivencia también enseñó a ambos sobre la importancia de la comunicación. Cada pequeño desacuerdo o diferencia se resolvía mediante diálogo respetuoso y paciencia. Nayeli aprendió a expresar sus necesidades de manera clara y Daniel comprendió que escuchar con atención y respeto era tan importante como ofrecer soluciones. Esa dinámica fortaleció la relación y les permitió enfrentar cualquier situación externa con confianza, apoyándose mutuamente sin generar dependencia ni conflicto. Finalmente, Nayeli llegó a un punto en el que podía mirar su vida y sentir orgullo por lo lejos que había llegado. Ya no era la joven insegura y solitaria que caminaba por las calles del pueblo con miedo. Ahora era alguien que había encontrado un hogar, una compañía de confianza y la capacidad de enfrentar la vida con resiliencia y esperanza. Cada desafío superado, cada conversación compartida y cada momento de apoyo mutuo contribuyeron a su crecimiento y a la consolidación de una relación basada en respeto y afecto genuino. La historia cerró con un momento simbólico. Nayeli y Daniel caminando juntos por la plaza al atardecer, las luces del pueblo encendidas y el aire lleno de tranquilidad. No había palabras grandiosas ni gestos dramáticos, solo una sensación de seguridad, confianza y compañía. Nayeli comprendió que la vida podía ser amable y estable cuando se compartía con alguien de confianza, y Daniel entendió que la verdadera satisfacción radica en acompañar y apoyar a alguien sin expectativas, simplemente ofreciendo presencia y cuidado. Ese cierre no era un final absoluto, sino un paso hacia un futuro prometedor. La historia mostraba que los desafíos de la vida podían ser enfrentados con resiliencia y apoyo mutuo, y que la confianza y el respeto pueden transformar la soledad en compañía, la incertidumbre en seguridad y el miedo en esperanza. Nayeli y Daniel habían construido un hogar, no solo físico, sino emocional, basado en la comprensión y la empatía, y habían descubierto juntos que la vida puede ser más rica y amable cuando se comparte con alguien que realmente se preocupa por ti. En resumen, la vida de Nayeli había cambiado profundamente. De la soledad y la incertidumbre, había pasado a un espacio seguro, lleno de confianza y compañía. Daniel no solo le ofreció un hogar físico, sino también un refugio emocional, enseñándole que la independencia y la compañía pueden coexistir. La historia concluye con un mensaje claro. La resiliencia,
la empatía y la confianza pueden transformar vidas, y la verdadera fuerza a veces se encuentra en aceptar ayuda y compartir el camino con alguien que respeta y valora tu historia.